Muy buenos días, amigas y amigos. Desde la República Dominicana para el mundo, así comienza Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo. Somos una realidad, somos televisión global con calidad, televisión comprometida. Desde la República Dominicana para el mundo. Y no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, el canal 81 de Altiz, canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 80 sistemas de cable en las provincias del país. Para ustedes en los Estados Unidos, todo el continente americano, para nuestra diáspora, estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles. Y ustedes, que son los mejores, empiezan el día con el mejor. Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global. José Tomás, buenos días. Buenos días Marino, buenos días a los amables televidentes que nos regalan la amabilidad de su sintonía en este lunes 18 de septiembre del año 2023. Muchísimas informaciones, muchísimos acontecimientos que debemos comentar y analizar hoy, sobre todo esta situación de confrontación que mantiene la República Dominicana con Haití, a raíz de la negativa de las autoridades haitianas de paralizar la construcción del canal que construyen del lado haitiano para irrigar tierras agrícolas de empresarios privados, porque hay que estar claro, ya lo ha dejado claro el gobierno haitiano, que no es una obra del gobierno, que es una obra que realizan empresarios haitianos, pero que el gobierno de Haití, presidido por el primer ministro Ariel Henry, se ha manifestado impotente, incapacitado para detener esa obra y dice que no tiene la capacidad para controlar esa obra. Entonces uno se pregunta, ¿quién va a buscar la solución a este conflicto marino con Haití? Bueno, ayer lo dijo el presidente en un discurso a la nación, a la República Dominicana, transmitido por una cadena de radio, televisión y las plataformas digitales del Estado, de la Presidencia de la República, que dice que el cierre de la frontera con Haití va a ser mantenido por parte de la República Dominicana hasta tanto haya una decisión del gobierno haitiano positiva en relación a la petición que ha hecho el gobierno dominicano de que paralice la construcción de esa obra, porque podría generar inundaciones en el futuro, podría afectar los recursos naturales y también el agua disponible para irrigar terrenos de los dominicanos en la zona limítrofe con Haití. Así es. Me gustaría que nuestros amigos que nos ven, que nos siguen a través de todos los canales a nivel nacional e internacional, pudieran ver cuál fue el mensaje del presidente Luis Abinader en el día de ayer, un mensaje corto de no más de 10 minutos, pero vamos a ver contenidos del mensaje. Adelante, señor director. Pueblo dominicano, como saben, el pasado jueves tomé la decisión de decretar el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití, después de haberse agotado el plazo de 72 horas, dado a quienes, de manera ilegal y en franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países, no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Cumpliendo siempre con el compromiso de mantener una rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos, quiero hoy responder de manera breve y sencilla 3 preguntas sobre la situación actual en la frontera con Haití. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos tomado medidas? ¿Y por qué es importante mi viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta próxima semana? Pero antes de responder estas preguntas, es necesario conocer que el río Masacre, o Dajabón, nace en Loma de Cabrera, y de sus 55 kilómetros, solo 9 forman parte de la frontera y solo 2 kilómetros entra en territorio haitiano para desembocar luego en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Es en ese pequeño tramo de 2 kilómetros de la parte haitiana donde están haciendo
la toma del canal. Y es bueno recordar que el 88% de su caudal fluye por nuestro territorio. Para nosotros este río tiene una importancia doble, como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En agosto del 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego abastecido por las aguas del río Masacre con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores. La construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril del 2021. En el mes de mayo de ese mismo año, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, exigimos a través de la Cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal. La desaparición trágica del presidente Jovenel Moïse provocó la paralización del proyecto, pero desde hace unas semanas se reinició la construcción. Esta construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país, desconociendo así la legalidad de su gobierno y provocando una grave crisis institucional que mantiene a su pueblo sumido en una terrible situación política y económica que entendemos que ya al nivel en que se encuentra solo podrá ser resuelta con la ayuda de la comunidad internacional. Ante esta grave situación que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones. La Constitución de la República Dominicana, que he jurado cumplir y hacer cumplir, consagra la inviolabilidad de nuestro territorio y obliga a regular el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, respetando los principios contenidos en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de Revisión del 1936. Este tratado indica en su artículo 10 lo siguiente: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares haitianos. ¿Por qué hemos tomado medidas? Para impedir que sequen nuestros ríos, que talen nuestros bosques o extingan nuestra fauna. El precedente de una obra de riego construida de manera unilateral. Ahí teníamos un fragmento del escueto discurso pronunciado ayer por el presidente Luis Abinader a través de una cadena de radio, televisión y por las plataformas digitales de la presidencia de la República, En él refuerza la decisión del gobierno dominicano de disponer el cierre de la frontera total con Haití, el cierre de la frontera por aire, tierra y mar, y dice que se va a mantener cerrada hasta que las autoridades haitianas decidan poner fin a la construcción del canal que procura nutrirse con aguas del río Masacre. Algunos han dicho que no, que lo que se trata no es desviar el cauce del río Masacre, sino aprovechar parte de sus aguas, parte de las aguas que cruzan por el territorio haitiano. Dejó bien claro el presidente de la República que el río Dajabón o Masacre, en sus 55 kilómetros de extensión, solamente tiene 5 kilómetros que están en la frontera que compartimos con Haití y 2 de ellos pasan por territorio haitiano. O sea que el 85% del caudal del río Masacre cruza por el territorio dominicano y que también nace
en territorio dominicano el río Masacre. Apeló el presidente Luis Abinader en su discurso al Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado por Haití y la República Dominicana, en el cual ambas naciones se comprometieron a no tomar decisiones con los recursos hídricos que compartimos los dos países de manera unilateral. Y es eso lo que ha hecho el país vecino Haití. Ha dicho el primer ministro de Haití, Ariel Henry, que el gobierno no se encuentra en la condición de paralizar esa obra, de paralizar la construcción del canal, porque ese canal es construido por un empresario privado. Lo aludió también a esa situación el presidente de la República, Luis Abinader, en ese discurso, y habló de los llamados incontrolables en Haití, que son los que están realizando esa obra, la construcción del canal para desviar parte del río Masacre. A todo esto, la frontera con Haití sigue totalmente cerrada en los diversos puntos fronterizos de Quimaní, Elías Piña, Independencia y Dajabón, frustrando así el comercio binacional que se desarrolla cada lunes y viernes. El presidente Luis Abinader fue enfático al afirmar que esa medida, el mantenimiento del cierre de la frontera, se mantendrá hasta que las autoridades haitianas tomen una decisión que favorezca la petición dominicana del cierre definitivo de la clausura definitiva de la construcción del canal. Esa es una posición, ya lo anunció, que va a llevar durante su disertación en el marco del periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, que comienza esta semana en Nueva York, y el presidente Luis Abinader ya anticipó que va a abordar este tema. En sus presentaciones en las asambleas de las Naciones Unidas, el presidente Abinader ha sido reiterativo reclamando la participación de la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Canadá habló de enviar una fuerza a Haití para ayudar a la estabilización, para ayudar a mitigar esta crisis económica, social, una crisis política, la más grave que ha afectado a Haití durante los últimos tiempos, pero eso no se ha producido y Haití sigue dominado por las bandas que han sembrado el terror, que matan, que secuestran, que realizan crímenes deleznables a la luz pública, que no solamente matan a la gente, sino que también le prenden candela en un acto de reprochable barbarie, de brutalidad, de salvajismo de parte de más de 200 bandas que son las que controlan Haití. Así las cosas, sigue siendo perjudicado el pueblo más pobre, la gente que tiene menos recursos para sobrevivir, porque el cierre de la frontera implica que no van a tener alimentos no van a tener los productos alimenticios que compran a la República Dominicana. El 97% del consumo de Haití es adquirido, es comprado a los productores dominicanos, y es eso lo que está en peligro con el cierre de la frontera, la alimentación y la sobrevivencia, la subsistencia de un pueblo históricamente sufrido, de un pueblo históricamente castigado por una dirigencia política, por una oligarquía empresarial indolente, insensible, inhumana, que ha sometido a ese pueblo a la más aberrante miseria, al más aberrante sistema de opresión y de indolencia. Entonces, también ha llamado la atención este cierre de la frontera del arzobispado de la Conferencia Episcopal de Haití, que ha pedido clemencia con ese pueblo, que ha pedido una solución por la vía del diálogo, por la vía del entendimiento entre Haití y la República Dominicana, para que ese pueblo, el pueblo más pobre del hemisferio, no siga sufriendo más las consecuencias de esta confrontación que mantiene Haití con la República Dominicana por la construcción del canal que desviará parte del cauce del río Masacre. Así es, José Tomás. Ningún dominicano cuestiona el derecho que tiene la República Dominicana sobre su territorio y sobre su frontera.
Lo que se le olvidó al presidente hacer fue reconocer el fracaso de él y su gobierno frente a la comunidad internacional, de su diplomacia, de su equipo de colaboradores que parece que el presidente no escucha o no los tiene. Un canciller que es un fracaso. Ha demostrado, señores, que el presidente Luis Abinader una vez mete la pata e intenta volverla a sacar. Porque lo que aquí ocurrió con el cierre innecesario de toda la frontera fue afectar a miles de comerciantes dominicanos y dominicanas que viven de ese comercio binacional. Si hubiese un buen equipo de negociadores, ese problema se iba a quedar solo entre Dajabón y Juana Méndez para resolver eso. Y en tal caso de cerrar debía ser ahí. Pero lo más grave, que muchos no se han dado cuenta de esta acción del presidente, fue poner en peligro al pueblo dominicano cuando militarizó de manera tremenda un desfile militar de exhibición de grandes armas. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Un país cuya economía depende fundamentalmente del turismo y de las remesas de los dominicanos y dominicanas, se ve por todo el mundo con una exhibición, como una alerta de guerra, que pareció ridícula frente a un país o un pueblo o un conglomerado como Haití, que no han sido capaces ellos mismos ni siquiera de liberarse de las bandas haitianas armadas que tienen dentro. Un conglomerado que no tiene ejército, con una policía que no llegan a mucho el número, superada por las bandas. Ese exhibicionismo que todo el mundo entendió, y así lo hicieron muchos analistas, como una estrategia politiquera de usted, presidente, para ver cómo, basado en un discurso de falso nacionalismo, expresar su defensa por el pueblo dominicano al que usted no defiende. Porque si usted defendiera al pueblo dominicano, el país no estuviera como está, en manos de un grupo de empresarios a los cuales usted le ha dado toda la oportunidad para importar productos que aquí se producen en detrimento de ellos mismos, de los agricultores, de los productores nacionales, de quienes producen huevo, carne, pollo, etcétera. Pero se basa en un nacionalismo para ver cómo los números le alcanzan en su gran intento de volverse a reelegir. Presidente, usted ha fracasado como presidente. Este país se equivocó con usted. Usted le ha mentido al pueblo. Y si hay alguien que debiera menos exhibir nacionalismo es usted, porque usted una cosa dice en su accionar y otra cosa son sus palabras. ¿O no es usted en el que ha dicho que usted en su mesa no falta el tabule, no falta el humo y no falta el tajine? Platos que son puramente de su país, del Líbano. ¿No es usted que exhibe las raíces libanesas frente al dominicano? ¿No es usted que mientras en su mesa no hay tabule, no hay humo y no hay tajines, se olvida de que aquí hay un pueblo pasando hambre que no tiene arroz, habichuela, carne, yuca, yautía, plátano para comer? Porque se le imposibilita tenerlo y que el dominicano tiene que hacer milagros para poder tener, la gran mayoría del pueblo, comida en su casa. Mientras usted el corazón le palpita cuando escucha la palabra Líbano, nosotros los dominicanos es cuando escuchamos la palabra República Dominicana. Ahí es que nosotros palpitamos los verdaderos nacionalistas, cuando escuchamos el nombre de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, José Francisco Peña Gómez, profesor Juan Bosch. Y ahí que, presidente, siga usted orgulloso de sus raíces libanesas, que nosotros seguiremos orgullosos de ser dominicanos. Pero no use el sentimiento nacionalista para usted elevar la carencia de votos que tiene y de la preferencia electoral dominicana. Porque este pueblo no es tonto. ¿Hasta cuándo va a mantener esa frontera cerrada, ese comercio binacional? ¿Hasta cuándo usted lo va a tener cerrado? Mientras pierden dinero los comerciantes dominicanos. Y ahí andan en las redes sus palabras, que para usted son un orgullo, pero para el pueblo dominicano son tristeza.
porque usted no cree en este país, porque su dinero está en paraísos fiscales, porque usted nada más cree en su comercio, en su cemento, en sus negociaciones con extranjeros. Ahí están las redes. ¿Qué dicen las redes? Eso es el Líbano, esos son los libaneses. Mi esposa, Raquel Arbaje Sone, con la cual tengo 3 hijas, es también de origen libanés. Ya ustedes se imaginan que ni el tabule, ni el hummus, ni el tajine faltan en mi mesa. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, cuando escuchan Líbano, nuestro corazón palpita más acelerado. Estoy muy orgulloso de ser un descendiente de libaneses y de tener el cedro en mi ADN. Lo que queremos es impedir que el país caiga en manos que no sean verdaderamente dominicanas. Sencillamente, a confesión de las partes, relevos de prueba. Sigan con nosotros. Ustedes que son los mejores, continúen con el mejor matutino Su Mundo de Multimedio Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Quédese con nosotros que en breve regresamos. José Tomás. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este Matutino Su Mundo. En este lunes iniciamos el bloque de lo más relevante con las noticias de interés nacional e internacional. Iniciamos con la delincuencia porque continúa azotando a los moradores de Herrera, quienes viven en este lugar, y sobre todo ellos aseguran que la policía no ha logrado controlar el flagelo social que mantiene a la barriada atemorizada y desprotegida. Nuestra compañera Yulisa Reyes se trasladó allí y nos trae los detalles. En Herrera, los pobladores llaman a las autoridades a tomar medidas más drásticas para contrarrestar los casos de delincuencia que cada día ocurren en esta parte de Santo Domingo Oeste. Uno sale y ellos que tienen que cuidar a uno. Si usted sale y sale con 2 pesos y al momento, mira, a mí me atracaron, yo vendo allí y vengo yo para mi negocito y me pasan 3 tipos corriendo y que ay, se nos va la guagua en esta esquina. El presidente tiene que poner mano dura en eso, poner seguridad, porque uno anda en la calle y uno no sabe si está vivo o está muerto. Aseguran que los antisociales no le temen a las medidas que hasta ahora el gobierno ha aplicado para paliar los actos delictivos. Quienes salen a ganarse la vida dignamente lo hacen bajo la incertidumbre de no saber si volverán a casa. Agarran 10, aparecen 20, o sea que es un poco difícil. Lo que tenemos que hacer es, todo lo dominicano, es tratar de buscar la manera como unirse uno y buscar la solución. Otros consideran que se deben reforzar las acciones que emplean las autoridades a fin de disminuir los malhechores. Si hubiera un poquito más de tránsito de la policía, como antes que se ponían en la esquina, cada esquina se ponían un patrullaje o un personal de la policía, las cosas uno se cuidara mejor. Porque si te das cuenta ahora mismo y alumbra la calle, no hay presencia de policía. No te podían andar en la calle. Salgan de noche, salgan por los callejones, porque ustedes no entran en los callejones para ver lo que está pasando. Ahí sí no van. ¿Los policías? Sí, no entran a los callejones. Los que residen en el referido lugar capitalino expresaron que se debe realizar una limpieza en la Policía Nacional, lo que a su juicio daría paso a que se experimenten mejorías que se reflejen en la sociedad. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.
Ahora pasamos a la situación que está viviendo el país con la frontera de Haití, ya que este domingo ha continuado la partida masiva de haitianos que han decidido regresar voluntariamente a su tierra natal. Esto ocurre como resultado de las acciones tomadas por el gobierno dominicano en relación con la construcción de un canal de riego en el río Masacre en el lado haitiano. En la estación de Expreso Liniero, que se encuentra en la carretera Duarte, en el cruce de Guayacanes, provincia de Valverde, se vio a numerosos haitianos con maletas listos para tomar los autobuses con destino a Dajabón y luego cruzar hacia Juana Méndez, esto es en Haití. Por otra parte, la OMSA dispuso sus unidades para el traslado de los usuarios del Metro de Santo Domingo en el tramo entre las estaciones Mamatingó y Gregorio Luperón en Villamella tras el choque de 2 vagones. La disposición fue adoptada por su director general Radamés González por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, quien los llamó vía telefónica para que por el tiempo necesario le diera soporte a las personas que se trasladan en el metro. Y en el plano salud, el dengue sigue en aumento en varias localidades de la capital dominicana. Ciudadanos del sector Los Coordinadores, esto es en Sabana Perdida, llaman a las autoridades a acudir a la zona con operativos que abarquen más que la fumigación. Veamos la siguiente historia. La vulnerabilidad de las personas que viven en el sector Los Coordinadores en Santo Domingo Norte los expone aún más a contagiarse del mosquito Aedes aegypti. Y es que el mosquito reproductor del dengue puede encontrar dónde poner sus huevos. Hay un brote de dengue que está acabando en Santo Domingo Norte. Yo tenía una niña en el NEI y de Lomina, de todos esos sitios por ahí, esos centros de salud, estaban mandando niños que ni cama había dónde ponerlo. Hay que ir para casa por casa, fumigar, sí, para ver si acaban los mosquitos, ver si desaparecen. La contaminación del río Sama es otro factor negativo que agudiza las posibilidades de que la enfermedad siga propagándose. Tienen que venir por aquí a fumigar y a darnos mantenimiento. Estamos abandonados por aquí. Queremos que la autoridad tome en cuenta en eso, que aquí somos gente pobre que vivimos aquí abajo y no tenemos cómo mejorar eso. La falta de agua potable los obliga a almacenarla en tanques, cubetas o en cualquier otro envase, lo que se convierten en nichos de reproducción. Hay muchos niños, muchas personas, ayudar, colaborar, hacer lo que tenga que hacer para que si hay pérdidas de vida, no sigan las pérdidas de vida. Esto estaba aquí lleno de agua y aquí no se ha visto nada. Aquí sí hay mosquitos, aquí sí hay dengue, sí, acabando con nosotros. Esta realidad los lleva también a tomar medidas preventivas para evitar que sigan los casos positivos en aumento. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Seguimos con el tema salud, porque la emergencia del Hospital Hugo Mendoza, esto es en Santo Domingo Norte, continuaba este sábado abarrotada de niños con sus padres en búsqueda de atenciones por 3 principales razones: vómitos, diarrea y fiebre, en medio de una epidemia por dengue que hasta el momento ha acumulado más de 7.280 casos sospechosos en lo que va de año y 1.093 solo en la última semana. En los últimos días, este centro sanitario ha manejado una ocupación promedio que va entre los 60 y 80 internamientos por sospecha de dengue. Al momento de la visita al centro este sábado, más de 40 niños estaban en cola. Como ineficiente califican ciudadanos en Cristo Rey el servicio de la recogida de basura por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y es que en varios puntos de la vía pública los desechos sólidos entorpecen el libre tránsito. Veamos la siguiente historia. Así se muestran algunos espacios públicos de Cristo Rey. La basura que se acumula en estos lugares mantiene a los pobladores de la zona disgustados con las autoridades competentes. Consideran que los organismos correspondientes deben prestar mejor servicio y evitar que esto pueda producir un brote de enfermedades. Mire la basura como está en esa esquina, los contenedores y la área. Deberían recogerla más. Cuando llueve la basura se riega y así. ¿Siempre están ahí esos cúmulos de basura? Siempre.
Pues la recogen y la gente vuelve y echa. Desechos de todo tipo permanecen por días en estas áreas descomponiéndose. Así lo aseguraron comerciantes y residentes de la mencionada barriada capitalina. Como se puede observar, en plena acera están los desechos, lo que dificulta que los transeúntes puedan circular sin necesidad de lanzarse a las calles. Muchos malos olores, mucho bajo de lo que sale de ahí, mucha cucaracha, mucha rata, y ya tú sabes, hay que tener mucho cuidado con eso. Aseguran que el camión de la basura pasa, pero no limpia todos los espacios que están copados de desperdicios. Basurero por donde quiera, en aquella esquina de allá. Esto es una basura que la tiran por todos los sitios. Carolina Mejía, que por favor que sí, que venga con más frecuencia para la cuestión de la recogida de basura también. Algunos comerciantes informales del lugar manifestaron que sus ventas se ven afectadas porque la gente no compra por la inmundicia de la localidad. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Hasta aquí hemos llegado al final de nuestro segmento de lo más relevante. En el día de hoy, pues vamos a tener interesantes entrevistas. Sobre todo vamos a tener varios entrevistados con relación a la problemática que está viviendo República Dominicana con relación al tema haitiano. Más adelante también tenemos en exclusiva a Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Con él vamos a tener interesante entrevista con relación a lo que está pasando allí. Así que de esta manera vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido en este Matutino Su Mundo. Estamos de regreso con su matutino Su Mundo. Ya tenemos aquí en nuestro estudio al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud de la República Dominicana, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Y tenemos aquí también a nuestra compañera de set, Lorena Erasme. Buenos días, bella. Buenos días, José Tomás. Asimismo, para mí es un placer hoy tener con nosotros al exministro de Salud Pública Sánchez Cárdenas y secretario de Salud por el PLD. Con él vamos a hablar de interesantes temas, sobre todo cómo va el dengue. Yo no sé, doctor, a usted lo recordamos siempre con el COVID. Usted se recuerda todos los días, usted estaba allí de manera responsable. Yo creo que era como a las 11 de la mañana, ¿verdad? Dando esos boletines. A las 10 de la mañana, sí. ¿Verdad? Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Para mí un placer estar con ustedes de nuevo aquí en Su Mundo. Así es. Y acompañarles en hablar de los temas de importancia para la población. Así es. Bueno, doctor, un tema que ahora mismo, es el tema de todos los años. Y ahora mismo es el tema del dengue. No hay camas, ahora mismo la población abarrotada, acudiendo a los centros de salud, buscando que le asistan. Sin embargo, hemos visto siempre la misma problemática históricamente, que para esta fecha siempre esperamos como al final para poder buscar solución a esto y no cae como de sorpresa. Me gustaría saber su opinión con relación a lo que está pasando, el comportamiento sobre todo de las autoridades, en este caso el ministro de Salud, el Servicio Nacional de Salud, para poder controlar todo lo que está pasando. Bueno, el dengue, lo primero que tenemos que decir que es endémico en el país y endémico de las zonas tropicales y subtropicales, o sea que no es un tema nacional, sino que afecta a todos los países de esas regiones tropicales y subtropicales. Y siempre vamos a tener dengue, siempre vamos a tener Aedes aegypti, que es el vector para estos casos. El tema está en qué medida somos capaces de controlar la transmisión y contener la mortalidad. Porque dengue, como digo, vamos a tener. Es como pensar que no vamos a tener influenza. Siempre vamos a ver esos periodos de influenza. En el caso nuestro, en mayo se emitió una alerta epidemiológica, hace 4 meses. Resulta que después de esa alerta epidemiológica, también se ha producido este pico que todavía va en ascenso, con hospitalizaciones masivas, ampliación del número de camas en los hospitales, debido a que los infectados son cada vez más. Es decir, que estamos en un escalamiento del dengue en el país,
con un incremento significativo de casos. Las autoridades reportan en el último boletín que tienen un retraso en los boletines, que esa es otra cosa también. No entiendo. El boletín 33, el boletín 34, uno lo emiten tardíamente el 33, el día 9, y al día siguiente emiten entonces el número 34. Dice, ellos tienen ya procesados los boletines, pero es como que los retienen. Imagínese. ¿Entiende? Porque son los instrumentos que se usan para analizar el comportamiento de la enfermedad. ¿Qué sucede? Que como tenemos aquí un sistema de comunicación bastante amplio y que puede tocar cualquier rincón del país, las denuncias empiezan a fluir. Y entonces los periodistas entran a los hospitales y se dan cuenta de que los casos están rebasando las capacidades de los hospitales, que se están ampliando el número de camas, y entonces las autoridades tienen que reconocer la situación que se está dando, porque en el fondo, retardo en los boletines epidemiológicos, no informan debidamente, sino bajo la presión de los medios, indica de que esa presunción de transparencia en esta materia no se cumple, y no se cumplió incluso otro elemento que afecta a la transparencia tan cacareada, con el Plan Estratégico Nacional que fue presentado a los industriales. Pero ¿y por qué no lo suben a los portales? El portal del ministerio, el repositorio del ministerio, y que toda la población estudie el plan estratégico y emita sus puntos de vista y su evaluación. Entonces, con el dengue tenemos eso. 5 muertos. No, los sospechosos son 47 muertos. 47 muertos. Que están enterrados. Entonces hay un sistema de auditorías que se hacen y ellos están sacando los que sean auditados, aquellos auditados. Pero resulta que los muertos son 48 sospechosos de dengue. Entonces te dicen, no, son 5, para llevar a la población la idea de que no se está muriendo nadie, aquí no pasa nada. Doctor, pero esa manipulación a mí me parece inaceptable. Por esa situación es que aquí en República Dominicana nunca tenemos estadísticas confiables, porque por ejemplo a esas personas, si estaban sospechosas de dengue, debieron hacerle las pruebas correspondientes para determinar si fallecieron por dengue o no, porque eso afecta las estadísticas y afecta también las posibilidades de crear y elaborar políticas públicas coherentes o desarrollar campañas de concienciación para que la gente entienda la gravedad del dengue y cómo pueden evitarlo. Bueno, precisamente esa ha sido siempre la queja que hemos tenido. Es decir, sin unas estadísticas confiables, la elaboración de la política se vuelve. ¿Sobre qué base usted la va a hacer? Decir que son 5 muertos. Cuando hay 47 Claro, muertos. tapar una realidad es peor. Están muertos. Claro. Y tienen un diagnóstico de dengue como causa de muerte. Que van a la auditoría y allí, en una evaluación, determinan a posteriori si fue o no, o tiene probabilidad de que fuera por dengue. Es decir, aquí estamos manejando las cosas mal, porque al final el muerto está. Entonces eso me traslada a mí, doctor, a lo que pasó en febrero aquí en la maternidad de Los Minas. Exactamente la muerte igual. de 35 niños 37. y fueron 37 niños. ¿Y en qué terminó eso? Y se ocultó. Entonces están ocultando ahora mismo también Un los tema casos de que dengue. está caliente en la fallecimientos. palestra pública es sustituido por otro tema cada vez más exagerado, más hiperbolizado. Ahora estamos en el tema haitiano, que viene del 21. Y de repente aparece esto como si estuviéramos en una campaña militar. Y usted dice, pero ¿y quién ha dicho que esto es así? ¿De dónde sale semejante alaraca? Como que van a bombardear el canal o cosas por el estilo. Estamos en campaña y de eso esencialmente se trata. Todo lo demás va al campo diplomático. ¿Por qué el presidente va a la ONU? Porque hace mucho que se está reclamando. No este gobierno, todos los gobiernos han estado reclamando lo mismo, que la comunidad internacional atienda el tema haitiano. Y no lo atiende, sino que sencillamente se ha hecho de la vista gorda y le han dado importancia a otros
conflictos, pero no a este tema, que al que más perjudica a la República Dominicana, y en eso estamos de acuerdo. Es decir, ese manejo comunicacional está ocultando estas situaciones. Con esas muertes de la maternidad de los Mina, eso se quedó exactamente igual. Incluso tengo informaciones de que se han ajustado los libros. Denunciamos incluso los cambios que se estaban produciendo, la manipulación en los datos de la mortalidad materno-infantil. Y tuvo Nuria que venir y denunciar con su investigación para que la gente viera que no era un tema político de nosotros, sino una realidad que estaba pasando en los hospitales públicos. Y ahora con el dengue pasa lo mismo. Retraso en los boletines para informar y los hospitales llenos. Entonces la prensa debe ir a los hospitales para que vea qué es lo que está pasando. Doctor, una pregunta, y yo sé que eso tal vez no tiene, o sea, no quita lo que es la muerte de esos 37 niños en la maternidad de los Mina. ¿Eran de nacionalidad haitiana o dominicana? Mayormente dominicanos. Mayormente dominicanos. La mayoría eran dominicanos. Siempre, cuando yo salí, la participación haitiana era de un 23%. Ahora yo oigo que están hablando de 40, hasta de un 50%. Sí. Y hago por eso la pregunta. Porque que eso puede variar, porque usted me dice, bueno, en determinados hospitales la tasa es muy alta. Sí. Y lo es. ¿Por qué? Y por eso mencionaba el tema haitiano. Es que ha habido un descontrol de las fronteras. Esto se ha llenado de haitianos por todos lados. O sea, se ha disparado. La única explicación que hay es esa. Porque las embarazadas pasan en vehículos. Y pasan todos los controles militares y llegan a las maternidades de la capital porque un negocio y de Santiago. Y en esta semana y la pasada semana, encontraron un vehículo abandonado. Bueno, justamente ayer encontraron un vehículo abandonado con 18 ciudadanos haitianos que eran trasladados hacia la República Dominicana. Y la semana pasada también el Ejército Nacional detuvo a un vehículo después de una larga persecución con 15 ciudadanos haitianos. O sea, que lo que parece ser es que el cierre definitivo de la frontera lo que ha hecho es animar o fortalecer el trabajo de las bandas organizadas que se dedican al trasiego de ciudadanos haitianos ilegales hacia la República Dominicana. Ha engrosado el negocio porque le cobran mucho más. Así es. Evidentemente de que aquí ese negocio viene funcionando de hace mucho tiempo, pero el hecho, si tomamos el indicador de los nacimientos de haitianos, nos dice de que el flujo tiene que ser mayor, porque un salto de 23 a 40 o 50% solamente se puede explicar porque la porosidad de la frontera lo está permitiendo, porque el flujo de ilegales se está produciendo con demasía y se hace por las vías, la carretera Duarte y la carretera del sur, la autopista de Sánchez. Pasan todos los retenes y llegan aquí. Vaya a la maternidad para que usted lo vea, cómo pasan. Y una embarazada además, no una, sino todas las que vienen. De manera que aquí hay dos cosas. Si es verdad que subió un 40% más la participación de los partos de haitianas, es porque el tema migratorio se ha fallado, se ha caído los controles migratorios, para que eso se duplique. No hay explicación que no sea esa. Entonces habría que poner atención, no si los hospitales atienden, que no pueden negar atención. Los hospitales, cuando las haitianas o cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad llegan, tienen que prestar asistencia por los padecimientos que llegan a una emergencia o a un hospital. Sí, porque el tema es el control en la frontera. Las embarazadas o cualquier ciudadano no puede estar cruzando la frontera como ha estado pasando. Y sobre todo las embarazadas ya en los últimos meses de gestación, doctor, que inclusive los médicos le prescriben viajar, por ejemplo, en vehículos a largas distancias, no pueden montarse, por ejemplo, en avión. Y hay que decir, doctor,
que hay bandas especializadas que se dedican a traer esas parturientas, las depositan, por ejemplo, en el caso de aquí del Distrito Nacional, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en autobuses muy cómodos. Entonces, esas bandas no pudiesen operar si no tuvieran connivencia o apoyo de los estamentos militares que están para prevenir, para evitar el ingreso de ciudadanos haitianos a la República Dominicana. Yo me voy más lejos. Eso no hay duda. Según una investigación que yo hice, que incluso hice un reportaje con relación a las parturientas haitianas, ellos aquí le buscan por el lado de, no la maternidad de Los Minas, sino la maternidad de la Altagracia, ellos tienen residencias allí, por esas áreas donde la colocan a ella allí y cuando ya van a dar a luz, la trasladan a la maternidad de la Altagracia para que usted vea lo grave de esto, doctor. Hay una estructura y se señala que hay ONGs extranjeras que participan en ese tráfico. De manera que los organismos de investigación, migración y las Fuerzas Armadas tienen bastante que hacer en ese sentido para controlar ese flujo que al final termina con la disposición antidominicana que se ve en organismos internacionales de que se tiene que controlar, pero fíjense, volviendo un poco al tema de salud. Sí. El programa ampliado de inmunizaciones tiene fallos cada vez mayores. ¿Cómo se explica que la difteria aumentara un 94%? ¿Cómo se explica que la tosferina aumentara un 109%? ¿Cómo se explica que el tétanos esté aumentado más de un 20%? Que son enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces no es una falla, sino una... Hay un tema estructural fracaso, que doctor, está entonces. pasando Un descuido total dentro del ministerio. Por eso decía el dengue, si hace 4 meses emiten una alerta epidemiológica, las medidas de prevención y previsión, la intervención tenía que ser bien agresiva para evitar este pico que se está dando. Doctor. No es que no haya caso de dengue, es que es el control de la incidencia donde están los casos principales que hay que ver. Yo lo que veo, doctor, es que, por ejemplo, y con todo el respeto, por ejemplo, los gobiernos del PLD hasta ahora, bien, históricamente, o sea, aquí ha existido como, no un descuido, pero yo no sé si es que las autoridades no han dado como pie con bola con el dengue. ¿Por qué le digo esto? Porque en vez de que todos los años esto disminuya, y por ejemplo de que la población tenga más conciencia, de que la población también sepa qué hacer, de que uno pueda ver durante todo el año, por ejemplo, las campañas, las personas llevando concientización en los barrios, etcétera, etcétera. Hemos visto como que todo empeora más. Incluso yo vi que la Organización Panamericana de Salud dijo que el 2019 fue un año muy fuerte para con relación al tema de los, en los casos de dengue a nivel regional. El 19 fue el año de mayor incidencia de dengue en la región, en las Américas. 3.1 millones de personas afectadas. Y más de 800 muertos. Exacto, mucho más, mucho más. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es importante que ustedes lo traigan. En el 22 tuvimos 10.700 casos en el país de dengue. El año 22, el año pasado. En el 19 tuvimos 20.200. Ahora, en el 19, con 20.000 casos, tuvimos 142 muertos. Usted hace el cálculo matemático y es 0.67 la relación de fallecidos con relación a los casos que tenemos. Ahora, en el 22 murieron 139 con la mitad de los casos. De manera que estamos hablando de 1.3 la relación entre casos y fallecidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si yo en el 19 tuve 20.000 casos, los muertos fueron la mitad, menos de la mitad, con el doble de casos? ¿A qué se puede atribuir? Fallas en la calidad de la atención. Y eso que usted ve que ahora están hablando, son 5, y no le dicen que son 40 y 47 los muertos. Va en la dirección que ellos tienen desde hace mucho con la mortalidad materno-infantil. Aquí terminaremos en 0. Porque como ellos van, y usted no conoce un solo programa de contención que ellos hayan planteado para que la mortalidad materno-infantil baje. Son las haitianas, son las haitianas. Ese es el grito que usted oye en las autoridades.
porque llegan sin controles previos, etcétera, etcétera, que es verdad Sin en medicación, parte. que no se dan asistencia durante el embarazo. En los chequeos prenatales, Exacto. que es verdad. Pero entonces volvemos al tema de la visión holística de la problemática. ¿Y por qué tantas haitianas entonces? Si antes teníamos un 23%. Aquí nacen en promedio 190,000 niños cada año. ¿De nacionalidad haitiana? No, no. En por sentido general. nacimiento. Global, de manera global. Correctamente. En ese entonces teníamos, y hasta 100, cuando yo estaba en el ministerio, 100,000, digamos. Perdón, 200,000. Bueno, si usted tiene 200,000 nacimientos, si era un 23%, hay 46,000 nacimientos haitianos, un 23%. El avance. Si usted tiene 200,000 y ahora dicen que es de 40 y hasta 50%, quiere decir que están naciendo 100,000. Más. ¿Cómo, qué razones hay para que eso se haya producido ese cambio tan sustancial? La explicación, las políticas de controles migratorios. O sea, ¿fracasado, piensa usted? Sin lugar a dudas. Claro que ha fracasado. Sin lugar a dudas, el fracaso es más que evidente. Y se refleja en la salud. ¿Entiende? Entonces empiezan a decirle, a desarrollar un jueguito que tiene el gobierno con las políticas haitianas, que siempre aquí se ha usado electoralmente. Han abusado como ver la emoción de la gente frente a los haitianos. Y eso se agrega, usted ve como todo eso, que las embarazadas, que el canal, que lo otro, en fin. Y yo lo que digo es lo siguiente. ¿Cuál es la política frente a Haití del gobierno dominicano? Cuando yo estaba ahí teníamos unas medidas, y yo fui desde el MESI que estaba, parte de la Comisión Binacional para el tema educativo. Y allí planteamos en la Comisión Binacional que el país, independientemente de lo que el organismo internacional hicieran, creara 5 centros materno-infantiles del otro lado. En vez de una universidad, vamos a dedicar, este año hacemos un centro de eso, digamos en Tirolí, o en Belader, o en Juana Méndez. Y ahí hay un contingente cubano de médicos desde hace años que puede perfectamente colaborar en ese mantenimiento para que esos nacimientos se den en Haití y no presionen los hospitales nacionales. Doctor, pero no si va a haríamos salir eso, más económico. si hacemos eso como gobierno, estaríamos entonces contradiciendo la postura del presidente Luis Abinader, que la ha llevado a todos los foros internacionales, cuando él proclama que no puede haber solución a la crisis haitiana en la República Dominicana. No, pero él está hablando del otro lado. O sea, una cosa es que la comunidad internacional tiene que asumir, porque los problemas estructurales de Haití, empezando, Haití no tiene las características de un Estado. No tiene ejército, no tiene policía que mantenga la seguridad nacional, que son imprescindibles para la convivencia social. Por eso usted ve que las bandas son las que dominan. Y los intereses económicos de Haití han patrocinado todas esas bandas. Allí hay que hacer una intervención que restablezca la autoridad del Estado y el dominio del Estado de todas las facetas económicas, sociales, salud, educación del Estado, para que la sociedad haitiana pueda tener la oportunidad de iniciar un proceso de mejora que a nosotros estratégicamente nos conviene, porque ese desorden a nosotros no nos conviene. En medio de todas estas precariedades, nosotros le vendemos 2,000 millones a Haití, y es el segundo socio comercial nuestro. Si mejora Haití, no va a mejorar los negocios entre los dos países. No duplicaremos, no triplicaremos los negocios con Haití, sin lugar a dudas. Aquí yo le pongo un ejemplo que expresa esa correlación entre la estabilidad, el crecimiento económico y los elementos sociales. ¿Cuántas sirenas había aquí en el 96 cuando el PLD llegó al gobierno? Hasta yo no me recuerdo. 2, 3. ¿Nacional cuánto? 2 o 3. Y ahora, ¿qué fue lo que el PLD dejó? Todas las provincias casi aquí tienen ya una sirena o un nacional o un Plaza Lama o un Olé, porque la clase media pasó de 17 a un 34%. Y es la que le da soporte
a ese tipo de mercado, porque la gente abandonó los viejos mercados y entonces va a los supermercados. Entonces se va a San Cristóbal, se va a Baní, se va a... Ahí están. Se va a Barahona, ahí están. Entonces, pero en Haití no hay posibilidades de eso. Las calles están llenas de ¿quién? ¿Quién que está haciendo tapones? Los carritos de concho, las voladoras. No, la clase media que anda montada en su carro y usted ve esas avenidas llenas. Una gente en un vehículo y el escaso desarrollo, a pesar de los esfuerzos que hizo el PLD, que cambió la infraestructura nacional, que mejoró aquí la trama empresarial a un nivel no conocido, que comunicó este país, que lo asfaltó, que mejoró, hizo las inversiones en vivienda más grandes, que nos criticaron la construcción de escuelas y ahora están alquilando furgones para llenar las aulas que ellos decían que el 4% se dedicaba a construir. Bueno, si ustedes están buscando contenedores para hacer aulas, significa que la política de construcción de aulas era correcta y que fue insuficiente a pesar de haber hecho la cantidad que se hizo. Criticaron los hospitales, le dejamos los 56 hospitales nuevos. Neiva tiene un hospital que jamás en la vida soñó. Grande, bueno, moderno. No es aquel que el terremoto del 10 en Haití dejó desvencijado. Jamao, San José, Las Matas de Farfán, todas las ciudades, Barahona, el Cabral Ibáez que se terminó, el Hospital Infantil de Santiago que se terminó también. Todos los... Mao, aquí usted puede contarlo uno por uno. Los grandes hospitales donde se presta la mayoría de la atención. Vaya a ver cómo están deteriorándose. Doctor, volviendo un poquito... La política de salud mental. Ahí voy, quiero... Cerraron el hospital del día del Hospital Moscoso Puello. Precariamente están funcionando las unidades de atención en crisis. Y llegaron un grupo del gobierno a plantear que se haga, por aquí por el Osama, un psiquiátrico. Imposible. Que desde la conferencia de Caracas sobre salud mental se descartó aquello. El 28 se descartó, fue por eso, claro, porque era hay inhumano. Un cambio de reforma. Exactamente. Y eso se eliminó. Entonces se crean las unidades de atención en crisis y las unidades de hospital del día y las casas de intermediación que permiten el intercambio entre la sociedad, la familia y el enfermo. Doctor, yo quería hacer una pregunta también con el tema de salud mental. Le voy a hacer dos breve. Para que me confirme una, ¿qué es cierto que cuando ustedes estaban en el poder, ¿verdad? Con el tema haitiano, Cancillería iba a firmar un acuerdo con unos organismos internacionales para llevar a cabo un plan de desarrollo en la frontera? Creo como que iban a replicar algo igual que Estados Unidos, no recuerdo, yo sé que iba a haber hospitales, o sea, iban como a elaborar un proyecto, cuando estaba Miguel Vargas Maldonado, que incluso estaba ahí con un organismo, o sea, iba a ser, no recuerdo ahora mismo el órgano internacional, pero que iba a darle el soporte a ustedes para llevarlo a cabo. Sin embargo, vino el cambio de gobierno y aquí las actuales autoridades no le dio continuidad. No sé si maneja ese tema y por otra parte el tema de salud mental, las políticas que está aplicando este gobierno con relación a esto, ¿ha sido buena? ¿No ha sido buena? ¿Ha habido un descuido? Porque cada vez más uno ve personas en las calles con un tema de trastorno. Familia, por ejemplo, una madre que muere en manos de su hijo por el tema también de los medicamentos, que no tienen dónde buscarlo porque no hay por ningún lado. Bueno, el tema de frontera siempre se ha discutido en el Estado Dominicano. Había un plan de desarrollo. Ahora, pero sí estábamos en la línea de conformar una aproximación a un enfoque diferente. Porque hace mucho que el país está demandando una política frente a Haití totalmente diferente, que pasa por el tema de frontera, pero no es solo frontera. Va un poco más allá de cómo favorecer la estabilidad haitiana que a nosotros nos conviene. Y yo fui dentro de esa comisión de los que planteó que ya era el momento de que República Dominicana tuviera una agencia de cooperación internacional con un solo blanco, Haití. Y por eso hablo de la propuesta de construcción de esos hospitales. No tienen que ser hospitales enormes,
sino unidades materno-infantiles que permitan tener camas e internamiento para que las madres haitianas puedan parir, pero lo hagan en su país. El intercambio económico entre los dos países es desigual y es a favor de República Dominicana. ¿Por qué tenemos cooperación española, cooperación norteamericana, cooperación francesa, cooperación inglesa? Todos los grandes países desarrollados tienen agencias de cooperación, porque los niveles de intercambio son tan desiguales y mediante esos sistemas de cooperación permiten devolver a los países puntualmente determinados beneficios. Es una forma de calmar, digamos, el espíritu por la desigualdad y la inequidad en los intercambios. ¿Y quién garantizaría, doctor, la operatividad de esos hospitales? ¿Quién cubriría? Eso tiene que ser con el gobierno haitiano y la comunidad internacional, que coparticiparía en ese sentido de cómo se va a gestionar allá, porque no seríamos nosotros. Nosotros seríamos un estímulo, daríamos, para que el sistema haitiano vaya teniendo unidades donde atender a esa población que ahora mismo se está haciendo aquí. Se quejan de que se está tragando el presupuesto de salud, que es unos 100.000 millones de pesos. Poco más, poco menos. Bueno, yo digo, pero si aquí nacen 48.000, la Seguridad Social paga 10.000, ¿cuántos son? 450 millones de pesos. De 100.000 millones. Y me dicen que esos 450 están tragándose el presupuesto de salud. O sea, ¿usted Entonces, piensa que es una si cantidad? nosotros tomamos, digamos, 100, 200 millones, no podemos cada año, y esto es cada año que estamos hablando, en vez de estar gritando por los 450 millones, vamos a invertir allá para que paran allá, y esto se va a revertir. Esos 400 millones lo invertimos para que ellas tengan su parto allá. Y ellos tienen sus hospitales. Y poco a poco nos vamos liberando de la atención aquí y todo lo que implica en materia migratoria. Porque la presión que se está dando, digamos, y cuestionando el tema de la nacionalidad con la connivencia de organismos internacionales, es evidente. Ellos quieren que le den una nacionalidad dominicana. Que nosotros y hay una presión en ese sentido. Claro. Bueno, pero cambiemos el enfoque. Si gastamos 450 millones en las parturientas, pongamos un fondo de 200 millones anuales en el presupuesto, 300 millones, y vamos a hacer medidas de este tipo que contengan el fenómeno. Incluso en Puerto Príncipe, una gran maternidad. Pero es un enfoque de política diferente. ¿Entiendes? Y así hay que hacerlo en otros renglones también. Educativo. Educativo, que se hizo el esfuerzo, se le donó una universidad y en fin. Pero en cada uno, en salud tenemos una comunicación con Haití de hace mucho, con tuberculosis, con malaria, para manejo de esos casos. Entonces, reforzar esa cooperación, pero necesitamos reforzamiento de la institucionalidad haitiana. Sí, bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros, el doctor Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública. Quizás lo que me falta por decir es que en medio de toda esta precariedad que estamos mencionando, como la falta de los medicamentos de uso continuado en los pacientes de salud mental, es que la gente entienda de que ahora, con ese escarceo electoral, se trata de tapar la caída del gobierno y la emergencia de la alianza por el rescate de República Dominicana. Eso tiene al gobierno que no sabe qué hacer y usted lo ve movilizando tropas y cosas por el estilo, un bulto. Entonces, esperemos y ya veremos con Abel Martínez lo que viene y lo que debe hacerse en el país. Bueno, y dejarnos de bultos. ¿Y usted cree que Abel Martínez va a ganar? Con los sin lugar a dudas. Los números dicen lo contrario. ¿Cuáles números? Los números de las encuestas. Lo que está diciendo es que el gobierno viene bajando tendencialmente y Luis Abinader. Y que el PLD es la segunda fuerza del país.
Bueno, doctor, vamos a ver qué pasa en ese sentido. Con una tasa de rechazo muy baja. Sí, sí, eso sí, la tasa de rechazo Entonces de Venezuela es muy baja. no tiene techo. Hay otros que sí tienen techo, pero la alianza, yo creo, busca reconstruir la mayoría que en el 96 se estableció y que gobernó 20 años, dándole desarrollo a este país y estabilidad. ¿Qué es lo que la gente está añorando? No los llantos que se están viviendo con la inflación y todos estos problemas de eficiencia. Hasta el tren, señores, chocó. Ay, doctor, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, para nosotros siempre es edificante tenerlo aquí. Lo esperamos prontamente y lo comprometo a traer también al candidato de usted, en este caso Abel Martínez, nadie sabe. Con mucho gusto. Así es que, doctor, vamos a la pausa y gracias por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión con calidad, televisión global, televisión comprometida. Lorena Erasme, ¿qué tenemos, Lorena? ¿Qué tenemos? Bueno, Marino, tú sabes que uno de los temas que preocupa actualmente a la población es el tema de la seguridad ciudadana y sobre todo también lo que está pasando en la frontera, cómo eso puede tal vez más bien repercutir, ¿verdad?, en lo que estamos viendo. Y para ello tenemos que conversar con un hombre, yo diría que el único que trata estos temas en el país, especialista en seguridad ciudadana. Le damos la bienvenida a Daniel Pou, sobre todo que actualmente es el director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Muy buenos días. Bienvenido. Encantado, un placer, don Marino, mi querida dama Lorena, caramba. ¿Cuánto tiempo? Sí. Para mí siempre es un placer. Doctor, tenerlo aquí en este momento coyuntural, especial, es muy bueno para poder edificar al pueblo dominicano. Fíjese, a propósito de la situación dominico-haitiana y de la medida radical que el presidente tomó con cerrar la frontera, hubo un aspecto que a la gente le chocó bastante y fueron como esos fueros de animación de exacerbar el ánimo de la población frente al tema con la exhibición de un armamentismo que parece que no era necesario, y eso creó una especie de angustia y de estrés al pueblo dominicano, porque teniendo tantos miles de haitianos dentro del país y empezar a exacerbar esos ánimos, la gente no sintió que la medida tomada por el gobierno en cerrarla no hubo problema. Lo que hubo problema fue el exhibicionismo militar, como que si estuviéramos en guerra, y vimos, por ejemplo, a un Zorrillo Osuna que sale bolseando y diciendo que él tiene un fusil para salir a defender. O sea, ese tipo de cosas creó inseguridad. ¿Cuál es su parecer, así a grosso modo, del tema de la seguridad nacional, de la población, y en el contexto de este caso del conflicto con Haití? Sí, indiscutiblemente que todo lo que sucede en Haití, en cualquier ámbito de la vida nacional, repercute en República Dominicana. Somos vecinos, compartimos la misma isla, tenemos poblaciones que se mueven en ambos sentidos de la frontera. En Haití hay muchos empresarios y comerciantes dominicanos que mueven sus mercancías desde República Dominicana, y en República Dominicana hay muchos haitianos que se ganan la vida, el sustento de su familia, integrados a actividades agrícolas, de la construcción, comerciales, etcétera, de diversas índoles. Y eso implica que no se puede pensar República Dominicana al margen de Haití. Y no porque hay una gran presencia haitiana, es que siempre ha sido así. Lo que pasa está que los dominicanos a veces nos ponemos de espalda al mar. No hay cultura ni siquiera de isla. Es una de las cosas que llama la atención en República Dominicana. Y nosotros a veces nos pensamos como si fuéramos parte de un continente, y no somos parte de un continente, somos parte de una isla, y una de las pocas islas en el mundo dividida en dos naciones, con elementos culturales muy diferenciados, con historias entremezcladas pero totalmente diferenciadas, y con niveles de desarrollo también muy diferenciados.
eso trae indiscutiblemente que una relación de doble vía asimétrica. Ahora bien, ¿qué sucede en Haití en estos momentos? Si tomamos las declaraciones de las autoridades haitianas cuando el gobierno dominicano les reclama que detenga la construcción de un adefesio. Un adefesio lo llamo de esa manera porque no está esa canalización que podría implicar una desviación del río Masacre, podría ser uno de los desastres ecológicos más grandes que haya sufrido la naturaleza en la isla, pues no responde a ninguna normativa de lo que se denomina ingeniería hidráulica. Eso es como usted abrir una canalización hacia su casa desde la cuneta por donde corren las aguas pluviales, pero sin tener cómo administrar esas aguas. Y después que entran, usted no sabe, no puede frenarlas. La obra, en términos técnicos, y ya lo he consultado con varios ingenieros, es irracional. El daño que le causaría al territorio haitiano son inenarrables. Los daños son, primero, porque se corre el riesgo de un proceso de desertificación aún más de los territorios que se encuentran hacia el oeste del río. Además, porque en una crecida del río Masacre no habría ninguna manera de cómo usted administrar el agua que entra a ese canal que ellos han hecho, que es una trampa de muerte. Y de acuerdo a lo que me conversó un ingeniero que conoce bien la zona, porque ha trabajado durante muchos años en Haití, hoy en día incluso vive allá, me dice, eso podría acarrear una muerte de más de 3.000 o 4.000 personas. O sea, a la verdad que pero hay que decir también que podría causar, primero, contaminación en el río Masacre y segundo, podría malograr el río Masacre. Y hay que decir que del río Masacre se alimenta el segundo manglar más grande que tiene la isla de Santo Domingo, que tiene un ecosistema propio. Estoy hablando en la desembocadura, próximo a la bahía de Manzanillo, un ecosistema propio que tiene vida silvestre, que tiene flora particular, o sea, una serie de características. Pero como los haitianos parece que hacen las cosas como de una manera tan simple, sin medir consecuencias, por eso hoy en día tienen el territorio deforestado, no tienen agua para suplir sus necesidades y ahora pues se ciernen sobre el río Masacre, que es uno de los pocos recursos. Sobre todo un río que hace un corto recorrido por el territorio haitiano y sobre el territorio dominicano hace un recorrido de más de 60 kilómetros, tengo entendido. Entonces, en el tema de la seguridad hay que decir, ¿qué le parece a usted? En un país donde el Estado se declara incompetente para resolver un tema de aguas y que su territorio hoy en día, la mayor parte del territorio haitiano, el 70%, está dominado por bandas criminales, donde hay mercenarios suramericanos, donde hay narcotraficantes jamaiquinos, donde hay personas de todas las nacionalidades que se dedican a todo menos a obrar por el bien. Entonces, República Dominicana tiene que tomar sus medidas. Yo sé que muchas de las medidas no son simpáticas, podrían parecer un poco altisonantes, pero en esta vida hay algo que es importante. Ustedes los que se dedican a la comunicación lo saben. Hay que dar señales enérgicas para evitar que haya una equivocación que pueda tener un costo más alto. Dígame usted. Yo, brevemente, hay algunos elementos. Por ejemplo, todo este despliegue de militares, incluso de helicópteros hacia la frontera, todo da como una percepción de que hay una guerra. O vamos a evitar una guerra.
es lo que se ve. Pero también se le añade, por ejemplo, de que Haití actualmente tiene una bandera blanca, o sea que están en paz, no están en buscar el problema. Oiga la temática, o sea, lo que da a entender, ellos debajo de su bandera tienen una blanca, que hay paz. O sea, como que somos nosotros los que estamos provocando una situación y en el momento de que ellos, por ejemplo, ante la comunidad internacional digan, no, nosotros estamos desviando esto porque realmente queremos producir, queremos comer, estamos pasando hambre y queremos cosechar la parte agropecuaria. Entonces República Dominicana va a quedar como el país malo. El país que realmente no está permitiendo de que ellos tengan el desarrollo, de que ellos puedan alimentarse, de que ellos puedan tener una buena agricultura. O sea, yo le presento estos elementos porque son los elementos que estoy viendo. Incluso personas de aquí están acudiendo para allá, nacionales haitianos, diciendo de que están siendo maltratados, de que tienen miedo, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un drama. Entonces, ante esto, ¿cómo esto afectaría ante la comunidad internacional las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano, que por cierto lo han señalado también de que son medidas por el tema de la reelección? Sí. Bueno, hay varias cositas, pero quise hacer como esta panorámica. Sí, todos los fenómenos de carácter social y político encuentra exégetas que producen versiones. Yo siempre he dicho, usted quiere, y más en latitudes como las nuestras, y sobre todo hoy en día, donde incluso hay sectores de la prensa que no investigan, incluso de la prensa internacional. Este fin de semana estuve cenando con un especialista que trabaja en Estados Unidos, pero es alemán y está en el país visitando para unos trabajos de investigación. Y uno de los comentarios que me formuló es que se quedó asombrado de la capacidad que tienen de manipulación los lobistas haitianos para distorsionar las realidades que se presentan en la relación entre República Dominicana con Haití. Una de las cosas que me dijo, bueno, yo estoy en un hotel, ahí hay personal haitiano, nadie los discrimina, todo el mundo trabaja armónicamente, he salido a las calles, me he metido hasta en barrios y cohabitan los dominicanos y los haitianos. Y me dice, y ahora esta semana me voy a desplazar hacia el interior. Y digo, pero así es en todos los lados. Incluso en la frontera las comunidades dominicanas y haitianas han cohabitado en paz durante toda la historia y nunca se han presentado problemas. De hecho, hay muchas parejas binacionales de hombres dominicanos con mujeres haitianas y viceversa, mujeres haitianas con hombres dominicanos, y familias que son también son el resultado de esos entrelazamientos. Entonces, el problema está que hay un estigma sobre República Dominicana, claro, como el hermano rico que desprecia al hermano pobre. Y como siempre se victimizan. Sí. Haití ha vivido de la victimización, de venderse como victimización. Pero hay una población haitiana, y te lo digo porque yo he conversado con muchos de ellos, que están conscientes que el pueblo haitiano no le importa a las élites haitianas. Esas élites que están dando el dinero para abrir el adefesio ese, la zanja esa, para desviar las aguas del río Masacre, no le importa el futuro del pueblo haitiano. Le importan unas plantaciones que ellos quieren desarrollar con poco criterio ecológico, causando daños irreparables, porque después que el daño se cause, vamos a ver lo que cuesta, cuando en realidad la obra se podría realizar desde un punto de vista, podríamos decir, racional, técnicamente planificada, con el concurso de ellos también. Pero por eso que le digo, porque ahorita dicen que ellos quieren desarrollar lo que es la parte agrícola para ellos poder comer, etcétera, sí, etcétera. La van a desarrollar, le va a durar 3 años, y a los 3 años esas tierras salinizadas no van a servir para sembrar ni hormigón armado. O sea, tan sencillo como eso. Ya hay muchos especialistas dominicanos que han hablado del tema,
porque esa zona tiene estudios de suelo ya que se han realizado por organismos internacionales, y lo que procede realmente es empezar a reforestar la parte del río Masacre que entra a Haití y retorna a República Dominicana, porque ese proceso de deforestación de lo que es la cuenca del Masacre que entra a Haití ha impactado negativamente el río. Hay que ver que el río hoy en día no tiene ni siquiera el 50% del caudal que tenía hace 30 años, y es producto de eso, porque Haití ha sido desforestada. Haití ha sido un país donde hasta la capa vegetal del suelo ha sido arrastrado por las lluvias hacia el mar. Uno de los graves problemas, y hay un documental de Jacques Cousteau muy interesante, donde demuestra cómo la capa vegetal en Haití de la tierra, la capa que se puede utilizar para producir productos agrícolas, ha sido arrasada al mar, y resulta que eso ha tenido un impacto tan negativo en el fondo de la costa haitiana que la mayoría de las especies, peces, etcétera, mariscos que se producían, no se pueden producir porque el lodo vegetal es nocivo, tóxico para ellos. O sea, Haití no tan solo ha destruido su suelo con vocación agrícola, Haití también ha destruido los fondos marinos de su costa. Y eso satelitalmente se puede ver sencillamente bajando algunas aplicaciones que se instalan con una cierta facilidad en la computadora. Entonces, yo creo que República Dominicana tiene que ser enérgica, y quizás el desplazamiento militar sea visto con malos ojos, pero el problema está que existe otra dificultad. No tenemos un interlocutor con autoridad para negociar una situación. Tan pronto la principal autoridad de Haití dice es una iniciativa privada, oiga, pero en ningún país del mundo nadie desvía por iniciativa privada un río sin tener que contar con una aprobación del Estado, porque no es una manguera que usted está trasvasando. Antes de ayer leí que dentro de un chat que había una serie de especialistas donde se hablaba de que eso se podría evitar y manejar de una manera más eficiente con un sistema de bombeo. Y lo que es más, leí que Juan B. Vicini dijo que él aportaba y costeaba todos los equipos para que se evitara esta situación y si los haitianos quieren cultivar esa tierra, poner un sistema de bombeo con reguío. Él dijo, nosotros, los Vicini, estamos dispuestos a costearlo, utilizando las aguas de las profundidades, por el temor del proceso de salinización. No van a dejar seco. De salinización que puede, Lorena, conllevar meter el río Masacre sin ningún tipo de compuerta, sin ningún tipo de presa que pueda administrar las aguas. Un desastre ecológico para Haití, pero otro desastre ecológico también para República Dominicana, porque República Dominicana tiene obras que derivan aguas del Masacre, pero son obras que están reguladas con compuertas, que saben cuándo tienen que cerrar, que saben cuándo pueden abrir. Hay momentos en que la gente que se beneficia de esas obras quiere agua y no se puede abrir. ¿Por qué? Porque impacta negativamente en el río. Yo creo que el problema está que hay poca conciencia del nivel de consecuencia que puede traer ese adefesio que quieren establecer los haitianos como un recurso para ellos beneficiarse del agua del río Masacre, pero que definitivamente sería realmente la sepultura definitiva del río Masacre y de las tierras que se encuentran de ambos lados del río Masacre, tanto en República Dominicana como en Haití. Finalmente nos quedan temas, por ejemplo, el mal manejo de la diplomacia, la señal que se manda a nivel internacional. Usted sabe que frente a los ojos internacionales, por la capacidad del lobismo que tienen los haitianos, que cuentan con una asesora haitiana del presidente Joe Biden,
Teníamos el alcalde pasado de Nueva York, cuya esposa es haitiana. O sea, los haitianos no es casual que han logrado ser buenos lobistas frente a los dominicanos, que adivinamos mucho. Entonces, dentro de ese contexto, uno siente que la amenaza de una inminente guerra, que fue la impresión que se dio, le hizo mucho daño al país. No puede haber guerra, porque para haber guerra tiene que existir por lo menos un conflicto entre estados. Y el Estado haitiano prácticamente no existe. No existe. Ni siquiera tiene dominio total de su territorio. En Haití nadie le garantiza la integridad a nadie, ni el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, estamos frente a un país abandonado a su suerte por la comunidad internacional, que hicieron muchos negocios con esa fuerza de la MINUSTAH, porque ahí la gente no sabe que esa fuerza de la MINUSTAH era un alquiler que se le pagaba a las fuerzas militares presentes ahí, que no tuvo ningún resultado, al contrario, positivo, al contrario, los resultados fueron eminentemente patéticos. El cólera vino por ellos. Correcto, el cólera y muchas cosas también vinieron por ellos. Y resulta que República Dominicana, por lo visto, siempre debe jugar con la carta perdedora frente a cualquier situación de Haití. Bueno, y yo creo que eso hay que ponerle coto. Hay que ponerle coto. Naciones Unidas quiere que le abran la frontera, que venga a mediar al problema. No que estén pidiendo desde allá que le abran la frontera por la ayuda humanitaria. Mira, lo que pasa es que hay un lobismo también de la burocracia que se amarra a los organismos internacionales, que de eso vive mucha gente y viven muy bien, y viven muy bien. Entonces, vamos a tratar esto realmente quitándonos las máscaras y afrontando de manera directa y sincera la magnitud de la situación. Daniel, te tienes que volver nuevamente porque ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Como siempre, para nosotros es un placer tenerlo aquí y edificante también conversar con usted. El privilegio es mío. Gracias, de verdad. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos tenemos en exclusiva una interesante entrevista con Sergio de la Peña, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Así que no se muevan para que puedan ver esta interesante entrevista en exclusiva para este Matutino Su Mundo. Vamos. Quiero darle las gracias y la bienvenida a mi colega y amigo, el coronel Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Bienvenido, Sergio, al programa una nueva vez. ¿Cómo estás? Hola, Willy. Muy bien, gracias. Es un placer estar contigo y tus televidentes. Sergio, hemos visto la movilización de tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Dominicana a la frontera al cumplirse el tiempo dado a Haití por parte del presidente Abinader y el gobierno dominicano para que la construcción del canal en el río Masacre se detenga. ¿Qué tan peligroso es este movimiento de tropas a la frontera entre ambos países? Mira, la situación de Haití es una cosa pésima. En primer lugar, hay que empezar cuál es la condición de Haití antes de que empiecen estos movimientos. En Haití, al momento, el gobierno está controlado, si decimos que es gobierno, por pandillas que tienen controladas ciertas partes del país. El país está completamente inestable. Los haitianos son muy nacionalistas. Esta situación puede provocar el patriotismo de ellos y posiblemente movilizarlos a una situación en la cual quieran enfrentar al ejército de la República Dominicana, que tiene mucha más capacidad. Y estos conflictos entre ambos países es algo que es muy común. Y el problema es que Haití, en su condición económica como está, necesita la frontera abierta porque ahí es donde hay un intercambio, donde la gente pobre puede ir a comprar comestibles, puede ir a comprar ropa, puede ir a comprar todo tipo de cosas. Y si cierran la frontera, no tienen acceso a ese material y los vuelos y las cargas que llegan por medios marítimos a Haití, obviamente están limitados. Mirándolo desde el punto de vista del entrenamiento que pueden tener lo que queda de las pocas fuerzas militares haitianas en comparación, como usted conoce, a la de República Dominicana y otros países del Caribe,
es una fuerza, lo que hemos visto en el despliegue de tropas hacia la frontera, mucho mayor por parte de República Dominicana de Haití. Pero yo creo que la situación, al tener esa cantidad de tropas de un lado y irregulares en el otro, o sea, la fuerza élite del ejército haitiano, cualquier cosa podría pasar en esa frontera que podría descarrilar en un conflicto muy, muy complicado para ambos países. Así es. Haití no está en condiciones para enfrentar a la República Dominicana. Lo que pueda suceder es que hay unos hostigamientos hacia a lo largo de la frontera, porque acuérdate que el ejército de Haití es pequeñísimo. Después de lo que sucedió con sus conflictos en los años 90, el ejército haitiano fue desmantelado. Ellos han mantenido algo parecido a un ejército, pero debe ser una fuerza máxima de un batallón, es decir, ponle que sean, fácilmente son menos de 1,000 soldados. Así que no están en condiciones ni tienen el entrenamiento ni el equipo para enfrentar a alguien como la República Dominicana, que tiene aviones, helicópteros, carros blindados, todo ese tipo de cosas. Así que esta situación necesita mediación. Desafortunadamente, por parte de Haití, ¿con quién van a mediar? Alguien que represente a los haitianos. Es una situación horrible. El presidente Abinader va a la ONU esta semana que viene para su discurso de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, y obviamente el tema haitiano se va a tratar. En los últimos años hemos visto que la política de la ONU hacia República Dominicana ha sido mayormente en ese tema criticar de la manera que el gobierno dominicano se ha manejado en cuanto a la situación con Haití, en el tema migratorio, pero al mismo tiempo República Dominicana es el país que le ha dado más apoyo y que ha estado ahí para Haití en momentos críticos como el terremoto, como inundaciones y demás. Entonces, ¿cómo cree usted que el presidente Abinader llegue a la ONU y deba emplazar a sus colegas, sus homólogos del mundo, a poner atención a una situación en Haití que no es de República Dominicana? Es una situación de que, aunque está en la misma isla que se comparte con República Dominicana, tiene un interés global, tiene un interés de todos los países del hemisferio. Claro, el problema con la isla de Española es que, como has dicho, son dos países compartiendo una isla. La mitad de Haití está en desastre. La situación en la República Dominicana es mucho mejor. Y estos conflictos, cuando empiezan a debatir quién debe de obtener más agua, un país u otro, es algo que siempre produce todo tipo de conflictos. Se ve en África, entre Sudán y Egipto, se ven hasta entre los Estados Unidos y México. Ha habido acuerdos que hablan de cuál es la distribución de las aguas de los ríos. Y en este caso lo que pasa es que los haitianos quieren tener acceso a más aguas para que puedan producir más comestibles con su agricultura, y los dominicanos dicen que no. Y los haitianos alegan que los dominicanos ya tienen acceso a varias represas y a canales, y los haitianos deben de tener algo parecido. Pero ese es el debate que se tiene que llevar a cabo. Y lo que dice el presidente Abinader es con quién voy a estar dialogando, porque Haití está tan desequilibrado al momento que es difícil saber precisamente con quién pueden negociar. Y de nuevo con el tema de la comunidad internacional. No, han estado callados en todo este proceso. Inclusive a mí me sorprende que no se hayan pronunciado con la cantidad de armamentos y de militares que están en la frontera, un cierre de una frontera de un país a otro, y no se han pronunciado. Y el presidente va para allá la próxima semana. Así es. Como digo, es en el caso de Haití y la República Dominicana, es esos enlaces o esa frontera abastece a Haití, y es muy difícil tenerla cerrada porque el precio de todo sube sumamente más, porque, como digo, Haití como es isla, tiene que recibir cosas que no produce del exterior, y una de las maneras de hacerlo es por parte de la República Dominicana, que tiene puertos más amplios, tiene más lugares que reciben embarcaciones, y eso permite que tengan más productos que son accesibles a los haitianos,
cuando está la frontera abierta. Así que esto le pone mucha presión a Haití. Es decirles, bueno, si ustedes siguen escarbando este canal, nosotros les vamos a cerrar la frontera. Y ahí está el debate. Y la dificultad es cómo negociamos algo con un estado en que está casi decaído completamente. Cuando usted era subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, en comparación a la política de Estados Unidos que actual para ambos países con la que le tocó manejar a usted en la administración pasada, ¿cuál es la diferencia más grande que podemos ver en eso? Porque sí hemos visto unas fallas de política exterior grandísimas y muchísimo más todavía en el tema de la colaboración militar. Mira, en el caso de Haití siempre ha sido una relación muy difícil y la manera en cual se gestiona Haití siempre ha tenido sus problemas. Cuando yo estuve como subsecretario, teníamos un acuerdo con la ONU que había policías que estaba entrenando la ONU para que se pudieran controlar internamente la seguridad de Haití. Y todo ese entrenamiento se estaba desarrollando. En lo que yo me fui, ese entrenamiento ya no existe. Las pandillas se hicieron más fuertes, ahora controlan más y más. Y el resto del mundo dice, bueno, hemos tenido cuántas misiones de paz en Haití. Hemos tenido invasiones, hemos tenido la ocupación por parte de los Estados Unidos con los infantes de Marina varias veces. Y ahora, ¿quién quiere ser el que se va a meter a producir la paz en un país que no es muy pacífico? Se está hablando ahora que Kenia es uno de los países que supuestamente va a organizar un equipo para hacer algo parecido a una misión de la ONU, pero todo eso se está armando y al momento no se ha llevado a cabo. Así que mientras que no suceda algo así, yo no veo cómo la situación de Haití cambie. Es necesario que haya un acuerdo con la región inicialmente, porque esto se puede cumplir con los países de esta región, pero tiene que haber el compromiso por parte de todos los países, es decir, qué es lo que vamos a hacer. El problema con Haití es que siempre está dependiente de fuerzas externas para mantener el orden público. Exactamente, pero entonces ahí volvemos también al tema que hablamos hace un momento, el papel que ha jugado, porque hay que entender que Haití es el país más pobre del hemisferio y es el país que más recursos ha recibido en los últimos años, que podamos acordarnos, y siempre es como dejar caer dinero en una cántara, un cántaro o un vaso que no tiene fondo. Entonces, pero es que lo que nosotros nos preguntamos es cuál es el compromiso político que debe existir a nivel de la comunidad internacional para responsabilizarse de eso, o si es que en Haití no existen los recursos naturales para que le interese a un país X tener más influencia en Haití, porque directamente sería Canadá y Francia quienes debieran de llevar la voz cantante en ese tema, por lo mismo, por lo cultural. Claro, mira, este es el dilema que existe siempre con Haití. ¿Quién va a hacer el compromiso para que haya esa paz? Y típicamente la manera que sucede es que hay una crisis en la cual se lanzan muchos haitianos en sus barcos hacia Miami, y cuando empieza una fuga tremenda así de gente, entonces se le da más atención. Lo que debemos hacer es evitar que eso suceda y tiene que haber este debate en la ONU para determinar en qué manera pueden compartir el resto del mundo, porque típicamente piden que los Estados Unidos lo vayan y lo hagan. Y el problema que hay con Haití, cuando entran los Estados Unidos, siempre se están quejando que ahí viene otra invasión de los Estados Unidos. Así que es una situación difícil, es un país muy pobre, pero es un país que no se va del esquema de las relaciones en este hemisferio, porque siempre está en constante conflicto. Y por último, ¿qué le aconsejaríamos a las autoridades dominicanas? Porque lo que hemos visto es que hay una unión, existe una unión inclusive de partidos opositores en cuanto a lo que es la defensa de la soberanía y del país en esta situación. De una manera sabia, en un contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo recomendaría usted un acercamiento, un approach para bajarle un poco la tensión a esta situación? Bueno, nosotros obviamente tenemos buenas relaciones con la República Dominicana y tiene que haber un diálogo con ellos y ver precisamente qué es lo que desean. Y los Estados Unidos puede ser
alguien que pueda ser el interlocutor, no necesariamente si es los Estados Unidos, pero puede hablar con sus socios en la región y designar a alguien. Típicamente los canadienses han sido muy buenos en este aspecto. Ellos fueron los que estaban encargados de la misión de entrenar a las fuerzas del orden público. Así que tenemos que ver si eso exista y si podamos llegar a un acuerdo en el cual la República Dominicana decida abrir la frontera, pero bajo cuáles acuerdos y con quién los van a hacer. Y ese es el problema, porque primero tienes que estabilizarse la situación en Haití. Como digo, viene Kenia, parece que ha enseñado algún interés en hacerlo, pero no se sabe quién es más. Pero la gente que piense que Haití es sencilla, yo estuve en MINUSTA cuando se armó por primera vez y fue una situación que requirió por lo menos un año para estabilizarlo antes de que pudieran empezar a hacer una transición en la cual se salen las fuerzas militares y entra la policía. Así que todo eso siempre sucede en Haití, desafortunadamente. Y cuando tienes a alguien que está gobernando, típicamente se lo hacen en una manera de mano dura o una manera en la cual eliminan a la persona de mano dura y luego entran las pandillas. Así que cualquiera de las dos opciones son horribles. Tenemos que llegar a una condición en la cual pueda estabilizar Haití, hacerlo obviamente con el apoyo del resto del hemisferio y hacerlo ya pronto porque esta gente está sufriendo bastante. Bueno, mi amigo Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y participar en nuestro programa. Me acompaña mi amigo el coronel Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Así que, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Will, te lo agradezco. Gracias, Lorena. Gracias a Willy Lora, nuestro analista internacional desde la Florida. International Boss. Con esa gran entrevista con don Sergio de la Peña, el ex secretario de Defensa del hemisferio occidental. Tremenda entrevista. Y con eso le decimos a nuestros amigas y amigos, fieles seguidores de Matutino Su Mundo, que continúen con la parrilla programática. ¿Con quién seguimos, Lorena? Bueno, hablando la verdad. Hablando la verdad con don Alex Hasta Jiménez. mañana. Feliz inicio de semana.